Análisis de los cambios en la arquitectura barroca y neoclásica. La evolución de la arquitectura a lo largo de la Edad Moderna ha estado marcada por un continuo proceso de transformación en lo que se ha roto, renovado y adaptado a las ideas estéticas, tecnologías y filosóficas. Dentro de este marco, dos movimientos arquitectónicos clave han emergido de manera prominente: el barroco y el neoclásico. Estos dos estilos, aunque cercanos en el tiempo, representan visiones del mundo muy distintas, por ende sus expresiones arquitectónicas presentan diferencias intencionales. En este análisis exploraremos las principales diferencias y trascendencias de estos dos movimientos, particularmente en lo que respectiva a la forma de ornamento, la estructura y la materialidad, y claro, su conexión en las nuevas técnicas constructivas. ¿Existe un rompimiento claro entre los dos movimientos? Sí se puede hablar de un rompimiento claro entre el barroco y el neoclásico, aunque este proceso de ruptura no fue abrupto. El barroco, que se desarrolló desde finales del siglo XVI y el siglo XVII, surgió como una respuesta a la reforma protestante y como un medio para expresar el poder, la riqueza y la magnificencia, especialmente en su contexto religioso y político. En cambio, el neoclasismo, que comenzó a finales del siglo XVII, fue una respuesta directa al exceso ornamental del barroco, naciendo su contexto de la ilustración en una época que promovía la razón del orden y el retorno de los ideales clásicos. ¿Son radicales las diferencias entre ellos? La diferencia entre ambos radicales movimientos son tanto su enfoque estético como su filosofía de diseño. Mientras que el barroco se caracteriza por la exuberancia, la complejidad y la dramatización de la forma, buscando sorprender al espectador a través de efectos visuales y emociones intensas. Al neoclásico, buscando la simplicidad, el equilibrio y la racionalidad. Los elementos que distancian más ornamentalmente son ornamentación. El barroco tiene un ornamento abrumador y desmesurado. Esculturas frescas, estucos de molduras son elementos esenciales para crear una atmósfera de grandeza y emoción. Por el contrario, el neoclásico elimina la decoración excesiva y se enfoca en la pureza de las formas y el uso moderado de detalles. La forma y la simetría. El barroco favorece formas curvas y dinámicas con una expresión compleja y a menudo asimétrica. En cambio, el neoclásico, se caracteriza por la simetría y la rectitud, tomando inspiración de los antiguos templos griegos y romanos con líneas rectas y proporciones claras. ¿Cuál es la importancia de la forma del edificio para uno de los movimientos? En la arquitectura barroca, la forma no solo tiene una función estructural, sino que también era un vehículo para transmitir poder, emoción y movimiento. El diseño de un edificio barroco no solo pretendía servir como un espacio funcional, sino que también como una obra de arte que involucraba al espectador y generaba una experiencia emocional. La forma, a menudo curvilínea y dramática, estimulaba los sentidos y dirigía las miradas hacia el centro de atención, como altar en una iglesia o el corazón del poder de un palacio. Por otro lado, el neoclasismo, la forma está mucho más centrada en la razón y la claridad. La arquitectura neoclásica se inspira en formas de la antigua Grecia, Roma, y donde la función y estructura del edificio se vuelven evidentes y las líneas rectas y las proporciones son simétricas. Estas representan una búsqueda de orden, claridad y racionalidad perfecta. La forma del edificio es despojada de ornamentación innecesaria y se enfoca en resaltar la función estructural. ¿Cuál es la trascendencia del ornamento en cada uno de los movimientos? En el barroco, el ornamento tiene una trascendencia fundamental. Es un medio para crear impacto visual, para generar una sensación de asombro y comunicar la grandeza de las instituciones que representaba, como la Iglesia católica o la monarquía. Los detalles ornamentales no solo cumplían con una función decorativa, sino que también reforzaban el mensaje religioso y político, utilizando la opulencia para impresionar al espectador. El neoclasismo en cambio, el ornamento se reduce al mínimo, aunque todavía se emplean elementos decorativos. Estos son sobrios y racionales, manteniendo siempre la idea que la belleza debe surgir de la proporción y la claridad estructural. La ornamentación no busca impresionar ni emocionar, sino complementar la autoridad del diseño, manteniendo un equilibrio con la funcionalidad. La estructura del edificio es más clara en un movimiento que otro. Sí, en el neoclasismo la estructura del edificio es considerablemente más clara y evidente que en el barroco, mientras que en el barroco la estructura a menudo queda oculta bajo capas de ornamentación. El neoclasismo se busca que la estructura sea visible y comprensible. Las posibles columnas y las vigas son elementos prominentes en el diseño neoclásico, y su presencia no se oculta, sino que se celebra. Esto refleja una filosofía basada en la claridad, transparencia y la función del edificio, la materialidad del edificio, escenografía y nuevas técnicas constructivas.
La materialidad en la arquitectura barroca tiene un carácter más teatral. Los materiales son de lujo, como el mármol, el oro y el yeso son utilizados no solo por la durabilidad, sino también para crear una atmósfera de opulencia y magnificencia. Los nuevos avances en la técnica constructiva, como la utilización del estuco para simular mármol, permitieron a los arquitectos barrocos crear interiores espectaculares de una gran escala sin las limitaciones de materiales más pesados. En el neoclasismo la materialidad se vuelve más sobria y funcional, aunque se emplean materiales duraderos como la piedra, el ladrillo y la prioridad de estos es la integridad estructural, la sencillez. Los avances en la ingeniería, como las capacidades de trabajar con estructuras más ligeras y grandes, permiten a los arquitectos neoclásicos construir edificaciones de gran escala como un enfoque racional a la materialidad. En conclusión, la transición del barroco al neoclasismo refleja un cambio profundo en las prioridades culturales, fisiológicas y estéticas de su época. El barroco busca la emoción, el impacto visual y la opulencia, mientras que el neoclasismo busca la razón, el orden y la claridad. Esta transformación no solo se refleja en los edificios, sino que en la manera en la que la sociedad entiende el arte y la política y la filosofía. Ambos estilos han dejado un legado importante, pero sus diferencias vemos la evolución de las ideas que han modelado la arquitectura moderna hasta nuestra